Buen día, mi nombre es Quetzalí Antonio Martínez y soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación en la asignatura Socioantropología de la Educación, impartida por la doctora María del Rosario López Cernas. Ahora vamos con la actividad 2 o el clip 2, que hablamos igualmente con una participación crítica y reflexiva de los siguientes cuestionamientos. Empezamos ¿por qué se entiende a la cultura como constricciones, presiones y acondicionamientos externos al ser humano? Aquí en este pequeño entendido se da a comprender que la cultura es algo que algo que ya está hecho y algo que se debe enseñar, porque son conocimientos, creencias, arte, moral, derecho y costumbres, tradiciones que ya están implementadas desde antepasados conforme la experiencia y llegan hasta la actualidad, ¿no? Podríamos decir un ejemplo muy burdo. En una familia se cocinaba el pescado, pero se le cortaba la cabeza y la cola. Y así se lo fueron enseñando a la hija, de la hija, de la hija, hasta llegar a las generaciones modernas y preguntan por qué no cocinamos el pescado con cabeza y cola, y dice es que así me lo enseñó mi mamá. Y después llegamos a una explicación muy absurda en donde dice que el pescado y la cabeza, el pescado le quitaban la cabeza y la cola, ¿por qué? Porque no cabía en el sartén, ¿no? Entonces ahorita llegamos a esa parte de que son cuestiones aprendidas, que se enseñan desde la niñez. En la niñez donde tienen que aprender las normas y las formas de vivir, que no deben ser ni resistirse ni darse cuenta de cómo ellos están aprendiendo, de cómo es que vas moldeando al ser humano de acuerdo a lo que uno desea que se necesita. Entonces, por eso la cultura debe ser entendida y explicada de acuerdo al contexto y a lo que nos rodea como seres humanos. Por eso es que se entiende como construcciones, presiones y acondicionamientos externos al ser humano, porque no vienen natas como la sonrisa que tenemos o los instintos de supervivencia. Esa es la parte donde dice que se tiene un control sobre el ser humano de acuerdo a lo moral o lo que es concretamente correcto. Segundo cuestionamiento, donde dice que de acuerdo a Lucy Meyer y Goddard Lindhart, ¿cómo se entiende a la antropología social? Dan una explicación muy clara con estos autores, y hay muchos más, de que la antropología social es vista desde una manera micro, porque forma parte de la sociología. La sociología es donde vemos la cuestión macro, es decir, algo más extenso, más general o más que abarca más cosas. Entonces, la antropología social es visto como una pequeña parte que nos ayuda a diferenciar o a estudiar a la sociedad, viendo desde el pasado, el presente y el futuro lo que nosotros vamos comprendiendo. Entonces, dice que se emplea como un concepto de una organización social para la explicación y el estudio de fenómenos socioculturales, donde nos brindan toda esta parte de cómo se va viendo y cómo se va apreciando el desenvolvimiento de los seres humanos en la sociedad. Tercer cuestionamiento, y aquí yo no sé si entiendo bien, dice, ¿cuáles son los retos del PSC, que podría entenderse como programas de escuelas de calidad, frente a los modelos educativos? Aquí habríamos de definir cuáles son los programas de escuelas de calidad, ¿no? ¿Qué es la calidad para todo lo que vamos viendo? La calidad en cuestión de infraestructura, de docentes preparados. ¿Cómo afecta todo esto a los modelos educativos que están en constante cambio? Que no hay una consecutividad para tener un progreso constante de lo que queremos lograr en la cuestión educativa. Entonces, aquí sí yo no sé si yo entendí bien esa parte de las escuelas de calidad o me he confundido con la terminología. Entonces, los modelos educativos están en constante cambio y dependen mucho de dónde vamos a aplicar estos modelos educativos, de qué región. Primero hablemos de una región, país, territorios, la cuestión territorial, cómo cambia una comunidad a otra, aunque hablen el mismo idioma, porque
Hablemos ejemplo del zapoteco. Hay zapoteco del sur, zapoteco del istmo y tenemos muchas variantes en las cuales no es lo mismo una palabra con la otra porque cambian las pronunciaciones. Entonces, las cuestiones de calidad tienen que tomar en cuenta todo lo que es la infraestructura y muchas otras cosas más. Es lo que yo puedo decir que cuáles son los retos. ¿Cuáles son los retos? Primero, identificar cuál es la calidad que se desea para cada lugar de trabajo, ¿no? Para cada centro educativo. ¿Qué queremos lograr con los modelos educativos? ¿Cuáles serían sus metas, sus propósitos y sus objetivos a desarrollar de acuerdo a la calidad? Y ya. Último, desde el sentido etnográfico, ¿cómo se conceptualiza la cultura? Primeramente habíamos hablado de que la cultura es completamente amplia y que se menciona que la cultura es diversa de acuerdo a las sociedades donde se pueda apreciar. Son construcciones sociales que se van enseñando para mantener un orden, donde hablamos de la moral, los conocimientos, creencias, el arte, todas estas cuestiones. Pero la cuestión de etnográfico quiere decir que se aprecia, digamos, ya que es algo muy amplio, muy complejo, porque incluye conocimientos, creencias, costumbres, hábitos y capacidades adquiridos por el hombre, es decir, por un miembro de una sociedad que está en constante cambio y evolución, donde cada uno de estos, de cada una de estas características se puede apreciar y se puede desarrollar y desenvolver de acuerdo a las necesidades y situaciones que surjan con el ser humano. Entonces, todas estas cuestiones de la etnografía es completamente amplio y para cada sociedad va a tener su propio concepto de cultura, su propio desenvolvimiento de lo que para ellos es cultura y de lo que es correcto. Esa es la parte que se puede hablar de la etnografía. Entonces